Bueno, buen día a todos los asistentes. Mi nombre es Guillermo Simón Padrós. Soy el director ejecutivo de Argentina Green Building Council. Estamos reunidos acá con parte del directorio de la asociación para debatir y mostrar nuevos paradigmas de la sustentabilidad y bienestar de las personas. Voy a presentar a los oradores en forma de aparición el ingeniero Leandro García Andía, director de Saint-Gobain Argentina y presidente de Argentina Green Building Council, el ingeniero Carlos Grimberg, director principal del estudio GF, vicepresidente de Argentina Green Building Council, y los otros miembros del directorio, Pablo Sarfield, que es gerente de soluciones de Ecosmart de BGH, Damián López Gentile, Business Developer Leader de Schneider Electric Argentina, Esteban Bacchini, es de Apply Systems Client, de clientes corporativos de Carrier Argentina, Juan Carlos Bo, gerente técnico de especificaciones para Cloud Call, Marcelo Minoliti, director de infraestructura de Argentina, Aeropuertos Argentina 2000, y yo ya me he presentado. Como primera medida, yo como moderador voy a hacer algunas preguntas. Voy a empezar por el ingeniero Leandro García Andía, que va a decir algunas palabras también de bienvenida. Y la primera pregunta, Leandro, que te quería hacer es respecto a lo que se está viviendo, a los códigos, a las normas, ¿cómo impactan las normas y los códigos de construcción sustentable en nuestra sociedad y cómo los estamos aplicando? Si nos podrías, por favor, desarrollar esta pregunta. Bueno, buenos días para todos. Me gustaría primero agradecer a Darío y Silvano de Expo Construir por esta posibilidad de tener este debate y de poder participar en este evento. Y bueno, la pregunta que haces, Guillermo, está claro que hay que tener un sistema regulatorio y normativo que defina y genere reglas de juego que tiendan en definitiva a empezar a caminar, o la construcción, empezar a ir en el camino de la sustentabilidad. De la sustentabilidad y de las buenas prácticas que tengan que ver con la calidad de vida dentro de nuestras construcciones, de nuestros hogares, oficinas, edificios, etc. En ese sentido está bueno hacer un pequeño repaso muy rápido de cuáles son las normativas vigentes hoy y desde cuándo estamos hablando de estas cuestiones. Y hay una columna vertebral que es la norma IRA 1105, que hace ya más de 10 años que está en vigencia. Después en el país fueron apareciendo diferentes realidades, una por ejemplo provincia de Buenos Aires en el 2010, la ley 13059, que está en vigencia, que también es en base a esta norma IRAM. También una ordenanza, hay ciudades, hay provincias que tienen su legislación, hay ciudades que empiezan a tener su legislación. En el caso de Rosario, también basada en esta norma, con fijación de algunos parámetros de K en techos, en muros, y de G y GR máximos que se deben cumplir. También Neuquén, también la Ciudad de Buenos Aires, a través de la ley 4458. Es decir, estamos viendo por diferentes lugares y diferentes acciones que parecieran ser individuales, y que creemos que es importante y necesario que confluyan en una sola ley nacional, y en ese sentido hay una muy importante iniciativa que tiene que ver con un proyecto de ley de etiquetado energético que se ha presentado y que está hoy en la Cámara de Diputados y que cuenta con el apoyo de todos los profesionales, sea de estudios o centros de arquitectos, de ingenieros. En el caso de la Cámara Argentina de la Construcción, nosotros como entidad, el INCOS, bueno, ANDIMA, muchas entidades apoyando esta ley, y entendemos que en este caso la ley de etiquetado es una muy linda iniciativa como para poder, primero es una posibilidad de inclusión, de que todo el mundo esté, todo lo que está hoy construido esté dentro de ese perímetro, por supuesto con diferentes etiquetas en función de su performance. Pero es interesante porque incluye desde el más básico hasta
todas las posibilidades de mejora que puede haber y cómo puede ir ascendiendo en diferentes escalones en cuanto a la performance de aislante. Cuando uno mira también esta performance, no hay que solamente pensarlo, bueno, o miramos en términos de sustentabilidad, también trae de la mano no solamente cuestiones que tienen que ver con el medio ambiente, sino también con la calidad de vida. Hoy hablábamos es importante la calidad del aire que se respira adentro de nuestras oficinas, nuestros espacios. Bueno, no me voy a meter ahí porque ahí claramente hay especialistas en eso que seguramente vendrán después de mí, pero tiene que ver con la calidad de vida en general, la posibilidad de que no haya ruidos molestos, la posibilidad de que haya un muy buen aislante térmico, la posibilidad, insisto, de mejorar la calidad en general. Y también, no solamente avanzamos sobre el tema de sustentabilidad, que tiene que ver con también reducir los consumos energéticos, reducir la huella de carbono, evitar en la parte que nos toca el impacto del calentamiento global. Me parece que son temas que hoy la sociedad y el mundo necesita empezar a mirarlos con mucha seriedad. ¿Por qué la industria? ¿Por qué la construcción? Tengamos en cuenta que en Argentina, entre comercial y público, prácticamente cuando uno mira los consumos de energía, no importa la fuente, en todo lo que es comercial y público prácticamente el 8% está ahí, y lo que es residencial el 27%. Es decir, que entre edificios públicos, comerciales y residencial explica el 35% del consumo de la energía del país. Y si uno lo mira contra la industria es el 23%. Es decir, que claramente, si empezamos a trabajar en lo que es reducción de consumos de energía en lo que es la obra, lo que es la construcción de vivienda o edificios públicos, claramente vamos a estar atacando una muy buena posibilidad de reducción de emisiones de CO2 y de reducción de huella de carbono. Entonces, además, si uno analiza la matriz energética de nuestro país, gran parte de la producción de energía, por no decir todo, excepto lo que pasó en estos últimos años, que se incorporó eólica y solar, pero gran parte viene de origen de combustibles fósiles, con lo cual claramente es un punto que tenemos que empezar a trabajarlo, y Argentina tiene que empezar a tener una mirada en este sentido, como también tiene que tenerla en muchos otros, pero particularmente, como decíamos hoy, la posibilidad de un etiquetado nos puede introducir gradualmente en este mundo e ir mejorando paulatinamente todas las performances de todas las viviendas, sea una vivienda aunque sea muy antigua o una vivienda nueva ni hablar, que tiene que nacer ya la obra nueva con parámetros de alta calidad, y eso va a también generar una posibilidad de competencia y de diferenciación en el mercado distinta. De hecho, lo vemos también con nuestras normativas en todo lo que es edificios públicos y edificios corporativos. Así que creo que es una necesidad empezar a reglamentar y a ordenarnos y a fijar reglas de juego que nos permitan avanzar en una dirección en donde la sustentabilidad tiene que ser el norte, sin lugar a dudas. Muchas gracias, Leandro. Bueno, siguiendo con estas palabras de nuestro presidente, voy a pasar a hacer unas preguntas a Marcelo, y relacionado con las normas que hablaba recién Leandro. ¿Cuál es tu visión, Marcelo, acerca de la sustentabilidad relacionada con la agenda política y con nuestro sistema educativo, que hoy está tan puesto en relieve en toda la información y periodística que vemos? Y además, te sumo otra mini pregunta dentro de esta pregunta general: ¿qué disparadores de sustentabilidad hoy, según tu criterio, son tenidos en cuenta en nuestro país? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Gracias por la convocatoria. A ver, en líneas generales yo creo que el concepto de sustentabilidad, quizás hoy en este encuentro y nosotros en particular, obviamente siempre lo visionamos en relación al universo de la arquitectura o de la construcción o aquello que está vinculado específicamente con nuestra profesión.
pero claramente la sustentabilidad es una idea y es un universo que es mucho más abarcativo que eso. Y yo creo que así justamente debería y tiene que serlo, a los efectos de que llegue a tener en algún momento el impacto que tendría que llegar a tener. Habida cuenta que si sigue siendo una exclusividad, entre comillas, del universo profesional de la arquitectura, después quizás llegaremos a entender que no sé si tampoco termina siendo tan así, pero bueno, va a tardar muchísimo más tiempo en que la sustentabilidad se transforme en un dato concreto. Y en un dato concreto me refiero a un dato concreto de la sociedad, ¿no? Porque obviamente para que todos los individuos de la sociedad se transformen en expertos en la sustentabilidad, sino básicamente para que la compartan como concepto, la entiendan y accionen en esa línea, en esa dirección. Mientras las personas no sepan de qué se trata, difícilmente entiendan las razones que lleva a que ciertas modificaciones deban ser implementadas y cuáles son los beneficios y las consecuencias que eso debería, tendría o necesariamente va a aportar a la vida de todas las otras personas. Entonces yo creo que definitivamente la sustentabilidad como concepto en un principio y como universo en un montón de sus aplicaciones debe estar incluida inicialmente y necesariamente en la agenda política de los gobiernos, como lo está en otras partes del mundo. En Argentina me da la sensación que claramente no, o si lo está, está en forma muy parcial y minúscula en algunas acciones, pero no como concepto genérico. En algún momento hemos discutido sobre que ni siquiera forma parte de las currículas educativas en forma obligatoria, como debería, sino que en algunos casos lo es esporádicamente, como gestos o como una acción electiva, selectivamente hablando, etc. Pero no termina siéndolo como un concepto que tiene que radicarse definitivamente en las currículas en todo nivel, porque la sustentabilidad como concepto es algo que es infinitamente más sencillo para que lo entienda una criatura que empieza a estudiar en la escuela primaria que un adulto ya crecido y formado, que se supone que tiene mucha más capacidad, pero en definitiva, como tiene que modificar estructuras preexistentes y conceptos que ya tiene registrados, posiblemente exista inconscientemente alguna resistencia a dejar cierto tipo de zona de confort, cosa que las criaturas no poseen, o por lo menos no hasta cierto momento de su vida, con lo cual la asimilación de conceptos nuevos les resulta infinitamente más natural. Obviamente eso hoy sucede en forma penetrada a través de las redes sociales, y etcétera, etcétera, pero digamos, no está instalado como noción básica. En Argentina no, por lo menos, en ciertos países sí, en Europa quizás es algo más convencional, pero también los europeos, liderados por los alemanes o por algún país nórdico, llevan 25, 30 años trabajando en esta materia, entonces tienen ya mucha tela cortada, ya tienen generaciones que nacieron adentro de este territorio como concepto, a las cuales obviamente les resulta completamente natural, digamos, y no algo que tienen que asimilar, algo que ya está ahí y forma parte del proceso con el que crecen y se educan y entienden y asimilan, y obviamente esa información no es territorio exclusivo de aquellas personas que tarde o temprano se terminan educando en relación a la arquitectura o a la construcción, sino que es un territorio, sino que forma parte del territorio educativo de cualquier individuo, como en definitiva posiblemente algún día tendría que hacerlo para que justamente después, por default, vos tengas que el ejercicio de la política tenga incluido la idea de sustentabilidad y el ejercicio de obviamente todas las otras profesiones vinculadas con las gestiones, etcétera, a nivel empresario y todo lo que se te pueda ocurrir, porque si vos haces un corte transversal, cualquier estamento de la sociedad desde algún punto de vista está tocado por lo que es una idea vinculada a la eficiencia energética, la reducción de la huella de carbono, la reducción de la gestión de residuos,
el manejo de energías renovables, digamos, a ver, yo no creo que exista hoy nadie a nivel de ejercicio profesional, mucho menos a nivel gobierno, que pueda llegar a sentirse aislado de algún tipo de concepto que tenga que ver con esto, sino todo lo contrario. Yo creo que lo que nos pasa a nosotros específicamente como sociedad es que lamentablemente Argentina desde hace muchísimo tiempo, décadas, mucho tiempo, 40, 50, 60 años, no termina nunca de salir, o si lo hace en algún momento es por periodos muy breves, pero no termina de transformarse en una conciencia y mucho menos en un ciclo, no termina de salir de la gestión de lo urgente y necesario, y obviamente este tipo de circunstancias nunca entran dentro de la agenda de lo urgente y necesario, porque obviamente lo urgente y necesario pasa por la gestión de otras variables, de las cuales Argentina no termina de despegar. Digo, somos una sociedad con 40% de la población bajo la línea de pobreza, entonces obviamente frente a ese escenario la sustentabilidad parece como algo superfluo y posiblemente quizás lo sea cierto así. Digamos, es difícil pensar en el futuro cuando uno no llega a pensar en el presente. Y es difícil gestionar el futuro cuando le dificulta gestionar el presente. Pero bueno, también el futuro en algún momento se transformará en presente. Entonces, en determinado momento uno podría llegar a pensar que alguien tiene que estar trabajando necesariamente en el futuro, porque si no siempre estamos trabajando en un presente que necesariamente igual se transforma el futuro en ese presente y sin embargo se nos presenta de la misma forma, porque no, aquello que tendríamos que estar haciendo porque tarde o temprano va a llegar, cuando llega no es lo que debería ser. Entonces, yo creo que hay que trabajar mucho adentro de ese territorio y hay muchas cosas para hacer desde todo nivel. Obviamente organismos o organizaciones como esta en la que nosotros formamos parte son el mascarón de proa de este tipo de acciones. Son la gota que sintetiza un montón de información y de conceptos. Pero bueno, el gran logro sería, o la gran tarea es, que este tipo de situaciones y este tipo de data y este tipo de gestión y este tipo de información que nosotros manejamos y que quizás a nosotros desde algún tipo de forma, no quiero decir que nos resulta corriente, pero nos resulta normal o nos resulta asequible, digamos, ya no es algo que lo vemos con curiosidad, sino algo de lo cual formamos parte. Debería eso desde alguna forma derramar en otros escenarios, en otras organizaciones, en el tejido educativo, en todos los niveles que se te ocurra, pero también es cierto, nosotros no hemos podido todavía conseguir que las universidades vinculadas con la enseñanza de la arquitectura tomen la sustentabilidad como una columna vertebral de la educación de la arquitectura, sino sigue siendo todavía un área electiva a la cual las personas se aproximan, es cierto, con el correr del tiempo mucho más, pero digamos, no es vertical en la enseñanza aún. Hay talleres, hay alguna cátedra donde eso sucede, etcétera, etcétera, pero no forma parte de todos los años, todos los niveles, como si lo forma parte del diseño, como si forma parte de instalaciones o estructuras, digamos. Entonces, yo creo que hay mucho trabajo que hacer en relación a eso, hay mucho territorio, mucha tela para cortar, y desde el universo profesional, obviamente, eso tiene que caer hacia los otros escenarios. Tendría que transformarse en materia obligatoria de enseñanza en las escuelas primarias, para que cuando los críos crezcan, más allá que después estudian arquitectura o no estudian arquitectura, se transformen en personas a las cuales los conceptos o las ideas vinculadas con la sustentabilidad no les resulten ajenas, y no solamente no ajenas, sino en algún caso tengan la utópica idea de poder desconsiderarlas, cosa que no debería suceder, digamos, más allá de que las personas se vinculen con la arquitectura o no, digamos. La sustentabilidad no es un territorio de la arquitectura, es un territorio de la humanidad. Y justamente básicamente de eso habla, a ver, porque arranca en un concepto donde dice:
si no revertimos la matriz energética de la sociedad, del mundo como todo, en determinado momento vamos a llegar a un colapso. Y revertir la matriz energética de la sociedad claramente no es algo que puede llegar a quedar en manos de los arquitectos nada más. No creo que sean tan poderosos, o seamos nosotros como desde la arquitectura tan potentes como para poder cambiar la matriz energética del mundo. Claramente es algo que esto acciona sobre gobiernos, líderes, estadistas, etcétera, etcétera. Y sin embargo, bueno, de hecho hay grandes potencias en el mundo que todavía se resisten a esa idea, sin ir más lejos. Digo, entran y salen de los protocolos pensando que esa es una decisión política posible. Y uno podría llegar a pensar, decir, no, mirá, no es que a partir de mañana, si quiero, dejo de prestar la atención a esto como concepto. Estas son las cosas que llegan para quedarse. Uno podrá ver hasta dónde, cómo, de qué manera. Obviamente hay sociedades que han abrazado estas ideas infinitamente más profundamente que otras, donde hay también otras que se han permitido ignorarlas, digamos. Y yo creo que eso es justamente algo sobre lo que hay que trabajar y de alguna forma revertir. Y definitivamente eso no tiene que ver específicamente con una profesión, sino tiene que ver con acciones culturales. Y las acciones culturales son ejercicio de todas las personas en las sociedades, digo, no solamente de ciertas profesiones en particular. Insisto, a nosotros nos toca, porque tomamos decisiones sobre territorios donde hay infinita cantidad de cuestiones, pero me parece que esto tiene que llegar y penetrar y generar profundidad mucho más fuertemente dentro de los sistemas. Y bueno, no sé, supongo, espero, creo, pienso, deseo que en algún momento eso empiece a suceder, y por el bienestar de todos, digamos. Obviamente y claramente eso es así. A ver, pero también comparto esto, que en algún momento hemos charlado, de que obviamente en este país, mientras ciertas cosas no dejen de transformarse en la metodología de gestión, y cuando refiero a ciertas cosas me refiero básicamente a la idea de la diferencia entre lo urgente y lo necesario versus lo posible, nos va a costar mucho trabajo eso. Yo creo que hay mucho por recorrer en ese escenario, y nada, confío que el tiempo nos los empiece a permitir. En determinado momento deberíamos tener la chance de poder revertir ciertas cosas para poder empezar a poder definitivamente, y no por periodos in and out, sino definitivamente una traza en el tiempo, empezar a trabajar en la materia, en todo orden. Pero bueno. Gracias, igual, Marcelo. Sí, perdón. Tu pregunta tenía una segunda parte, pero no sé si la contesté con todo lo que dije. Pero... No, si había un disparador dentro de la sustentabilidad que hoy son tenidos en cuenta en nuestro país, ¿no? A ver, yo creo que lo hay, es una paradoja en definitiva, pero no sucede como disparador. A ver, más bien sucede desde el costado de la desgracia. Obviamente, cuando las economías colapsan, consumen menos. Y consumir menos tiene menos impacto dentro de un montón de otras cosas. Eso es un dato. Contrafáctico, si querés, paradójico también, porque no sucede consecuencia de una comprensión, una evolución, un aprendizaje, un mejor entendimiento, una capacitación, sino sucede desgraciadamente por default. Digamos, la economía colapsa, el sistema se cae, consumís menos. ¿Bajás el impacto de la huella de carbono? Sí. ¿Lo bajaste porque alguien entendió, porque el sistema se capacitó? No, lo bajaste por desgracia, digamos. Y no, yo creo que esa no debería tener que ser la forma, porque es altamente probable que si en algún día volvés a compensar y vuelvas a volver a subirla. Y entonces ahí no tendría mucho sentido el esfuerzo o el camino recorrido. Yo creo que estos momentos deberían tener que permitir incorporar cierto tipo de gesto, de dato, de concepto, etc. Pero bueno, insisto con eso que hablamos antes. Lamentablemente, nuestra historia nos lleva a que nos cuesta mucho trabajo salir
de la gestión de lo inminente y de lo urgente. Y paradójicamente hace décadas que estamos en lo inminente y lo urgente, con lo cual lo inminente y lo urgente se transforma en el gesto corriente, y hay ahí toda una retroalimentación media deformada, pero bueno, no sé, son las cosas de las que se sale solamente para adelante, digamos, ¿no? Son esas circunstancias de la vida en donde no te podés quedar arando en el lugar porque no vas a ningún lado, y de alguna forma tenés que ver cómo hacer para engranar y poder despegar y salir para adelante. Para atrás no hay nada para navegar, digo, claramente es hacia adelante. Pero bueno, te diga que como gesto, si hay algo, creo que tiene que ver con eso. Pero es una forma tortuosa de aprendizaje, digamos. No, yo no soy de los que cree que para aprender hay que sufrir, pero bueno, ya que estamos en ese territorio, por lo menos aprendamos, ya que nos tocó sufrir, digamos, ¿no? Y gracias Marcelo, si no creo que haya alguien que pueda disentir de tus palabras en este momento que estamos pasando no solo en nuestro país, sino a nivel global. Y yendo a un tema por ahí, no para debatir ahora, pero que a mí me quedó un poco en mi cabeza, es que hoy, cuando hablaste de la educación de los menores, ¿no? En las escuelas, en los colegios, no tan yendo a la universidad. Pensemos que hoy y hace mucho que el gobierno y los gobiernos en todo el mundo están pensando lo que se llama los nativos tecnológicos, ¿no? O sea, de dotar de tecnología a los menores para que puedan ser nativos tecnológicos. Y sería importante empezar a pensar en nativos ambientales, ¿no? O sea, empezar a educar desde el inicio en todo lo que es la escolaridad en nuestro país, empezar a educar en temas ambientales. Como dijiste, no todos van a seguir siendo arquitectos, pero creo que tiene que haber una base y todo lo que está pasando a nivel medio ambiente, a nivel de salud humana, a nivel de bienestar, creo que sería interesante de alguna manera empezar a trabajar en este sentido. Así que bueno, Marcelo, te agradezco mucho tus palabras y tomo un tema que para hacerle la pregunta a Pablo ahora, ¿no? Esto de que bueno, ¿cómo es cómo hablaste de la penetración de la sustentabilidad en otros países, en países nórdicos, Alemania, cómo eso se desparramó en Europa, ¿no? Y eso vos hablaste en un momento del tema de la cultura. Y la pregunta para Pablo sería, ¿cómo crees que la cultura contribuye a fomentar el bienestar de las personas, sobre todo en nuestro país? Hola, buenas tardes a todos, buenos días a todos. Muchas gracias por invitarme a esta charla y poder participar. Gran parte de la respuesta realmente está en la base de los conceptos que expresó hace unos minutos Marcelo. Yo estuve, digamos, googleando y buscando información y digamos, partiendo de la base de lo que es la definición de la cultura, que me pareció interesante ver que, digamos, la parte de la cultura se forma con desarrollar elementos cognitivos en la sociedad para poder, digamos, sobrevivir en la naturaleza en la que está su entorno y adaptarse a su grupo social. Se basa en las creencias del conjunto de grupo y esto también se vincula a los sistemas de valores. Los valores son los criterios con los cuales la gente, digamos, desarrolla su toma de decisiones y lo que define qué es verdadero o falso. Y luego después existen las normas, que son las que de alguna forma especifican aquellos códigos donde regulan la relación entre los distintos individuos y entre la base y los valores compartidos, ¿no? Y hay
las normas definen obligaciones y derechos que digamos, te asignan esos valores, ¿no? Entonces yo creo que uno de los cambios que está necesitando hacer nuestro país es incorporar digamos, el concepto de la sustentabilidad, de entender que si hoy consumimos los recursos naturales que tenemos para satisfacer nuestras necesidades actuales, nuestros hijos o nuestros nietos por ahí no van a tener o agua potable o no van a tener recursos para poder alimentarse o energía. Con lo cual también yo eso lo ligué a lo que es el concepto de la sostenibilidad, que incorpora a lo que es el concepto de la sustentabilidad también el definir, digamos, políticas en base a lo que es el conjunto económico y, digamos, a las posibilidades económicas del país y al conjunto social y también incorporarla en la visión del ser humano es justamente la directriz de poder mantener a lo largo del tiempo una dirección que nos lleve justamente a mantener los recursos que son limitados, digamos, tanto el agua potable como digamos, los recursos energéticos y cómo poder, digamos, minimizar el impacto del calentamiento global. Creo que eso es cross en todo sentido y no es solamente liga a un solo, digamos, a una sola persona ni a un solo tipo de profesional, sino nos liga a todos. Creo que algunas cosas están pasando. Yo, por lo menos, mi hijo he escuchado hablar cuando habla entre sus compañeros de ahora que salió el tema de los cortes de energía, de qué bueno sería, digamos, de repente que tuviéramos algún sistema de alternativa de energía y están pensando, también han tenido talleres en el colegio de reciclado de basura y cómo construir artesanías con elementos existentes. Entonces yo creo que el cambio cultural hay que empezarlo en algún momento y eso va a ir tardando generaciones en que se vaya sentando, como bien lo marcó Marcelo hace tiempo. En Europa hace más de 25 años que están trabajando sobre la sustentabilidad, la sostenibilidad a lo largo del tiempo de ese concepto. Yo creo que es lo que hay que agregar a lo que es el concepto de la sustentabilidad. Y por otro lado, también hablamos de lo que es el bienestar de las personas. Y yo, si bien el bienestar de las personas puede referirse a algo particular, yo creo que estamos hablando más de lo que tiene que ver con respecto a lo que es la salud de las personas y a lo que es tanto la salud física como mental en el entorno en donde desarrolla sus tareas, ya sea su casa o el trabajo o en el medio de transporte en el que se dirige a su trabajo. Entonces yo creo que ahí, en ese sentido, hay mucho por hacer. Y creo que todo nace de este cambio cultural, de un cambio de paradigma que, así como nos trajo el COVID, el tema de distanciamiento social y también el home office, creo que la sustentabilidad también tiene que ser, que debería poder lograr un cambio de paradigma porque, digamos, de seguir así, el calentamiento global va a terminar de arrasar con los bosques, nos vamos a, digamos, cada vez va a haber mayor temperatura, realmente va a haber impactos que ya no tienen retorno en algún momento, ¿no? Creo que no sé si ya lo hemos alcanzado esa línea. Por otro lado, lo que puedo mencionar que de nuestra unidad de negocios, que BGH Consmart, nosotros
venimos fomentando nuevas tecnologías donde incorporamos la reducción de uso de gas refrigerante con sistemas de climatización que incorporan el agua como otro tipo de dispositivo, elemento que transmite calor para bajar, digamos, el efecto invernadero, digamos, el uso de equipos más eficientes, la incorporación de las tecnologías de inverter en la mayoría de los equipamientos que nosotros ofrecemos, en la incorporación de tecnología. Hoy en lo que es la automatización de edificios es muy importante y seguramente es un punto que van a tocar más adelante. Y creo que es parte también de la cultura, impulsar el cambio de la cultura va por parte de cada uno de nosotros, y tanto de AGVC como de las empresas que forman parte de AGVC en alinearse en esa dirección. Hoy inclusive nuestra compañía trabaja en un edificio que es LEED Plata, o sea, estamos realmente trabajando y llevando adelante acciones concretas en una política digamos, sostenible, y tratando de incorporar la cultura de la sustentabilidad y el ahorro energético sobre todo, ¿no? Lo que tiene que estar más ligado a nuestro negocio es el ahorro energético. Y también la calidad de vida de las personas, dado que también en lo que es Ecosmarnos, parte de la propuesta de soluciones tiene que ver con la iluminación, y hoy junto con algunos partners internacionales, tanto Schroeder como Delta Light, tenemos algunos productos que ayudan a, digamos, replicar digamos, o simular, digamos, el ciclo solar, de alguna forma mejorando o adaptando al círculo, adaptando las instalaciones a lo que es no sé, el ciclo circadiano de las personas, ¿no? Para que tengan un mejor bienestar. Entonces yo creo que hay una suma de acciones y sobre todo de una única dirección, que es, digamos, seguir sembrando en forma continua el concepto de sustentabilidad, como arrancó AGVC hace muchos años y hoy realmente ha cosechado un montón de miembros y ha podido tener muchos logros en lo que es la obtención de edificios sustentables que inclusive ayudan hoy a mitigar problemas del COVID, porque ya incorporan normas que te ayudan a tener una mejor ventilación y también incorporan normas de tener mejor iluminación natural y de tener, digamos, espacios verdes y lugares para ir con bicicleta. Entonces todo eso, digamos, es una suma de elementos que me parece que aportan a lo que nosotros estamos buscando, ¿no? A que vaya generando una cultura, digamos, hacia la sustentabilidad y sostenibilidad también, ¿no? Ambas dos. No sé si quedó algo pendiente. No, muchas gracias, Pablo. Muy, muy interesante tu charla. Y voy a tomar tu último pedazo cuando empezaste a hablar con el concepto de la tecnología, y cuando describías las tecnologías que usan en BGH, sobre todo por el tema del bienestar, y usando ya nuevas maneras de entender la sustentabilidad, no solo obviamente el impacto al ambiente, pero directamente con el aspecto de la luz natural o lo que son el ritmo circadiano, ¿no? O sea, tratar de mimetizar lo que es la luz natural y los distintos beneficios que eso provoca dentro de los edificios que habitamos, ¿no? Porque recuerden que más del 90% de nuestro tiempo lo pasamos dentro de edificios, ya sean escuelas, en oficinas, en industrias, en nuestras viviendas, en haciendo deportes. Entonces, y esta es una pregunta para los tres, ¿no? Para Esteban, para Damián y para Juan Carlos, un poco siguiendo esta descripción de las nuevas tecnologías, ¿no? Y a los tres les pregunto, primero a Esteban, después a Damián y después a Juan Carlos,
si existen y cuáles son los avances tecnológicos en la industria de la construcción que ya están impactando favorablemente en el bienestar de las personas. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bueno, muchas gracias, Guillermo, y muchas gracias, Darío y Silvano de ESG, por supuesto, con Expo Construir. Bueno, un poco para contestar la pregunta, Guillermo, yo creo que, o por lo menos desde mi punto de vista, lo que impacta muchísimo o ha sido realmente un cambio, una bisagra, y va a tener aún más impacto en el futuro, es la construcción a partir de la modelización, de la simulación de los edificios, ¿no? Todo lo relacionado con BIM, y bueno, por supuesto es una exigencia de Green Building en su programa LEED, y por supuesto en la mayoría de las iniciativas de edificios modernos, sustentables y de una alta característica con una excelente eficiencia energética, y por supuesto poniendo también la columna que es muy importante, que es la calidad del aire interior. Creo que eso es fundamental, volviendo al tema de la simulación de un edificio, que nos da, bueno, una capacidad, un poder, y nos permite, hoy son pocos los casos, o no es la totalidad de los edificios, porque se sigue construyendo también de manera tradicional, pero en el futuro va a ser en una mucho más importante proporción. Nos permite fabricar nuestra construcción, ¿no? O sea, nuestra construcción, hacerla en una industria y enviarla por cajas y luego enviarla, ¿no? Y eso creo que va a ser un impacto importantísimo en la construcción, y ya más a lo que tiene que ver con lo que somos los fabricantes y las propuestas que tenemos los fabricantes en lo que es la tecnología que va a equipar esos edificios, a la parte viva de esos edificios, de esas construcciones. Creo que otro punto muy importante es lo que son controles, ¿no? Lo que son controles para poder automatizar el edificio, nuestra construcción, que bueno, ya son casi un denominador común en los edificios, tener un BMS para controlar cómo estamos trabajando, porque muchas veces el diseño del edificio se parece bastante poco a la operación, y eso nos permite, un BMS nos permite tener un control mucho más fino de lo que está pasando, y por supuesto para auditarlo y para llevar un control claro de cómo estamos operando y manteniendo nuestro edificio. Creo que ahí están los dos pilares fundamentales, o por lo menos los que van a hacer realmente un cambio en la mayoría de los edificios, actualmente en muchos de ellos, y bueno, esperemos que sea algo mucho más masivo, porque realmente el impacto es muy importante, ¿no? Y los retornos de inversión a veces, que es lo más importante, ¿no? Para los inversores, para los propietarios, realmente son muy cortos. Son muy cortos, tal vez en nuestro país ahora tenemos la energía un poco económica, pero bueno, en el mundo no tenemos que pensar solo localmente, y tenemos que tratar de seguir lo que son las buenas prácticas globales, de manera de tener excelentes retornos de inversión con tecnologías muy claras, ¿no? que son estas de tener controles y tener nuestro edificio automatizado, y muy sencillas también, y absolutamente difundidas. Entonces creo que es algo muy sencillo. Por otro lado, ya más desde el punto de vista desde Carrier Argentina, desde Carrier Global, por supuesto, nos enfocamos en nuevas tecnologías o en implementar para la mayor cantidad de productos posibles, como decía Pablo también, variadores de velocidad, BFDs, y ya hablando de centrífugas o máquinas enormes de 1.500 toneladas, de la capacidad de 1.500 mini splits, máquinas de tecnología propia sin aceite, porque tienen rodamientos cerámicos, por ejemplo, o rodamientos que sean magnéticos, etcétera, para lograr unas eficiencias a cargas parciales o a condiciones favorables del exterior que nunca antes habíamos visto, y consumir virtualmente o prácticamente la mitad de lo que se consumía en el ciclo de un año, ¿no? Del equipo funcionando en invierno también, etcétera. Creo que eso es también muy importante, y se ve en el impacto del edificio. Y bueno, y relacionado con el tema que hoy a todos nos incluye, que es la pandemia, el COVID, creo que lo que es calidad del interior hoy es una exigencia, y bueno, y seguramente siempre la calidad del interior la tuvimos en cuenta para edificios de alta performance, alto nivel de desempeño, pero hoy es una exigencia y una necesidad para la salud de los ocupantes, mucho más que antes. Entonces,
estamos haciendo mucho más foco en eso, y bueno, desde AGBC también poder aportar a la comunidad cuál es la mejor manera, ¿no?, de lograr esta calidad ambiental interior, incluyendo iluminación, por supuesto, y ruido, ¿no?, como decía también Leandro en el inicio. Bueno, muchas gracias, Esteban. Damián, ¿cuál es tu apreciación respecto a esto que hablaba Esteban de la tecnología? ¿Cuáles son los aspectos tecnológicos que Schneider Electric trabaja? Yo entiendo que también tienen algunos sistemas de BMS, pero bueno, tienen un montón de otros productos que también impactan en la calidad de vida de las personas. Sí, sí, mira, un poco hago historia y me sumo un poco a lo que decía Marcelo, lo que decía Leandro, cómo todo empezó hace 20 años aproximadamente, después del protocolo de Kioto, que empezó a tener conciencia la sociedad abiertamente, ¿no?, a través de la Convención del Marco de las Naciones Unidas del Cambio Climático. Eso tomó conciencia, fue impactado en las empresas, Schneider en particular, pero muchísimas empresas más, donde empezaron a invertir en desarrollos asociados a la eficiencia energética con el fin de reducir las emisiones de gases de invernadero, que es lo que era crítico en ese momento, ¿no? Fue avanzando, se reforzó en el COP21, que fue la próxima organización bastante importante que hubo en el 2015, se reforzó el mensaje. De hecho, se incluyó a los gobiernos para que inviertan dinero a través de proyectos de empresas para alinearse con las medidas de eficiencia energética y sustentabilidad. Eso impulsó fuertemente desarrollos de todo tipo. BIM fue uno crítico que realmente ya está cambiando hoy el mercado a nivel mundial, porque el aplicar Building Information Modeling no es solo modelo en 3 dimensiones, entonces con eso logro evitar los reprocesos en la puesta en marcha, que eso es crítico también, porque imagínate que cada vez que yo diseño algo y me quedó chica una sala para un transformador o para un HVAC o para lo que fuera de cualquier producto, eso impacta en, tengo que romper, tirar cosas, transportar las cosas de nuevo hacia la obra. Entonces, todos esos reprocesos tienen huella de carbono asociada, esa huella de carbono impacta en el medio ambiente, entonces fue muy, muy fuerte desde el modelaje en 3D, digamos, pero también desde la información propia, ¿no? Porque cuando uno modela en BIM, hoy por hoy, a través de librerías, nosotros tenemos prácticamente todos nuestros productos ya modelados y disponibles para el mercado, donde uno puede llevar adelante una simulación energética, entonces uno ya sabe que, con ciertas características, esta construcción, desde la orientación hasta el material aislante del envolvente o hasta los productos internos, van a generar tal disipación térmica, van a necesitar tantas frigorías o tantas calorías para refrigerar o para acondicionar el aire. Entonces, todo, absolutamente todo, se ve afectado si nosotros invertimos un poco más en el proceso del proyecto, que es a través de una herramienta como el BIM, que es el Revit, todas las diferentes soluciones que manejan ese tipo de tecnología. En esa línea ya lo estamos viendo, ya existe, hay muchas empresas, nosotros lo estamos impulsando a través de Argentina Green Building, como decía hace un rato Esteban, ¿no? Como sumás puntos en un proyecto donde vos diseñás con este tipo de tecnologías. Y después aparecen otras características que también van impactando, que es el Internet de las Cosas, que empieza a aparecer cada vez más masivamente, y eso nos permite, primero, utilizar los mismos proyectos que yo usé como BIM para el proyecto, utilizarlos durante las operaciones, porque los puedo sumar a los BMS para tener una interfaz gráfica que me permita continuar con operaciones durante la vida útil del inmueble o de la construcción o de la infraestructura determinada. Empiezo a tomar conciencia, porque tengo los dispositivos conectados, de dónde estoy consumiendo, dónde no, qué producto está trabajando bien o qué producto necesito hacer un mantenimiento predictivo, porque si no lo mantengo, no sé, pensando en voz alta, una de las cosas es un filtro de aire. El filtro de aire, si yo lo tuviera conectado, ya sea en forma directa o a través de sensado de consumo de los equipos que empujan aire, de golpe tengo un mayor consumo y el caudal no varía, entonces evidentemente hay un filtro que se está tapando. Entonces todas esas tecnologías hacen a la eficiencia, hacen el ahorro de consumo energético y por supuesto hace a una menor huella de carbono y a una mejor salud de la sociedad, porque tenemos menos emisiones hacia el ambiente y demás. En esa línea hay muchas características más. Los productos conectados no se limitan
simplemente a la gestión de aire, sino tenemos también todo lo que es lo que está viniendo y que ya muchos están empezando a implementar, que es los cargadores de vehículos eléctricos. Si bien uno puede pensar que la matriz energética va a demandar más, entonces quizás uno puede considerar de que, estoy transformando la energía del motor del vehículo a la energía de la central eléctrica. Primero que eso depende de países, si bien Argentina por ahí no es el mejor, está dentro de uno de los países que tiene una matriz energética muy, muy limpia, entonces el impulsar lo que es la característica de electromovilidad hace que por condiciones de que la matriz energética medianamente en Argentina es dentro de la comparativa mundial bastante limpia, además un motor de base mucho más grande es mucho más eficiente, entonces el motor de una central es mucho más eficiente que muchos motores pequeños de automóviles, entonces también eso está impulsando la sustentabilidad, el bienestar, por la contaminación reducida al medio ambiente. Y después, bueno, hay muchos aspectos más que, si vamos al caso, fuertemente están presentes y creo que van a venir para quedarse y es algo inevitable. Y Argentina en esa línea, si bien hace un tiempo que no estaba introduciéndose en el concepto de eficiencia energética, da la impresión de que en los últimos años está despertando, más que nada, por ejemplo, para hacer dos ejemplos claros, la ISO 50001 que habla de la gestión energética en general, o sea, imaginamos la sustentabilidad como un paraguas amplio. Dentro de la sustentabilidad está la eficiencia energética en general. Entonces, la ISO 50001, que habla de gestión, en el 2018 salió una nueva versión, y ya en Argentina, en paralelo, IRAN empezó a trabajar, y ya la adoptó, y tenemos la IRAM ISO 50001 ya adaptada, traducida al idioma español, disponible para Argentina. Lo mismo pasa si seguimos bajando en características. IEC, que es el Comité Electrotécnico Internacional, desarrolló en el 2018 también la IEC 60364 parte 8, que habla de eficiencia energética, y que categoriza instalaciones eléctricas en 5 niveles, donde un nivel es muy poco eficiente y el máximo nivel es muy eficiente, obviamente. Ya es más particular, porque ya no habla de solo sustentabilidad o de gestión energética en general, sino de gestión energética eléctrica. Pero para que se den una idea, Argentina ya la adoptó, la tradujo, la reglamentó, y hoy por hoy está vigente la AEA 90364, parte 8, que dicta cuáles son las características que tenemos que tener desde la parte eléctrica para tener un mayor grado de eficiencia. Entonces, cuando antes nosotros hablábamos que empezaron en el 97 con el protocolo de Kioto y acá llega muy, muy lento, fíjense lo que es quizás la conectividad, el estar más cerca o estar más activos, que por ahí en los últimos 2 años hicimos un catch-up y nos alineamos al mundo, al menos en 2 de las reglamentaciones más importantes, que es la de gestión energética en general, como la 50001, y la de gestión energética eléctrica, en particular, como la 90364 parte 8 de la AEA, hoy por hoy en Argentina. Así que yo creo y veo con esperanza de que la sociedad está yendo hacia ese lado, algunos mucho más rápido, mucho más aceleradamente, porque lo tienen hace mucho tiempo, como decía Marcelo, y otros estamos empezando a comprender la necesidad. Y en esa línea yo creo que hay muchos desarrollos, y se están empezando a ver, y cada vez van a ser más demandados. Así que bueno, eso es para aportar. Muchas gracias a Damián por tus palabras. Juan Carlos, Juan Carlos, por ahí un poco lo que escuchamos recién de Damián y de Esteban acerca de la tecnología. A mí me gustaría que por ahí que nos comentes un poco cuál es tu entendimiento de lo que está pasando y que ya hay una transformación en la forma de construir, ¿no? No ya vemos en lo que es lo que aporta las tecnologías, sino hay una forma de construir, digamos, que está yendo desde la manera en que venimos haciéndolo tradicionalmente hacia una forma más industrializada, y si es así, si tiene un impacto en el bienestar y en la salud de las personas. ¿Cuál es tu mirada de esto que te acabo de preguntar? Bueno, buenas tardes o buenos días. Gracias, Guillermo, gracias, Darío, gracias, Silvano de Expo Construir por darnos este espacio para
poder debatir y conversar sobre estos nuevos paradigmas. Sí, hay nuevas formas de construcción que están avanzando y que se ven día a día presentes en el mercado de la construcción. Queda claro que la demanda o los proyectos comienzan a gestarse con tecnologías en el entorno BIM que no solamente apuntan a la fase de diseño, sino que además apuntan también a la fase de operación y de mantenimiento y que hacen en definitiva el ciclo de vida del edificio. Las nuevas tecnologías están avanzando, la industrialización de la construcción está siendo presente, nuevas formas constructivas están llegando y se están presentando en el mercado como una alternativa válida. Creo que el hecho de estar en una sociedad que está interconectada, con el hecho de poder ver nuevas tecnologías o tecnologías que se usan en otros países y tener la posibilidad de replicarlas acá en nuestro país y ponerlas al servicio, hace que las obras y los nuevos proyectos empiecen a pensarse de una manera diferente. En ese sentido, creo que frente al déficit habitacional que tenemos en nuestro país, la construcción industrializada es una solución que puede funcionar perfectamente para ayudarnos a tener una herramienta eficaz de gestión, una herramienta que aporta calidad, una herramienta que aporta tecnología, una herramienta que aporta a su vez la posibilidad de que las obras se lleven en menor tiempo a poder cubrir este déficit que comentaba antes. Los nuevos sistemas industrializados están avanzando de la mano de los desarrolladores, de las manos de las empresas que los estamos de alguna manera promoviendo o dando a conocer, siempre apuntando a que el producto final, en este sentido la obra, sea un elemento de calidad, sea un elemento de una muy buena terminación y que por otro lado permita elevar el estándar de calidad de las personas. Para poner un ejemplo, nosotros en la compañía hemos lanzado un sistema de aislación térmica para las viviendas, el cual permite que las mismas lleguen a un nivel de aislación térmica de acuerdo a lo que exige las normativas vigentes, y por otro lado, este sistema es un sistema totalmente limpio y de una instalación bastante fácil y sencilla. Las nuevas tecnologías claramente han llegado para quedarse. Creo que la construcción de alguna manera debería empezar a copiar o a tomar algunos conceptos de la industria manufacturera o de la industria, a mí me gusta siempre comparar con la industria automotriz, ¿no? Cómo es un proceso, cómo es una cadena de valor, y en definitiva tener vivienda industrializada de calidad no debería ser una cuestión que de alguna manera pueda poner incómodo a un propietario o a otro porque ambos tienen la misma vivienda. Lo sumo podrán tener materiales de terminaciones diferentes o colores distintos, pero en definitiva creo que puede llegar a ser una alternativa muy, muy innovadora. El otro tema que está avanzando, o el otro punto que yo veo que está avanzando mucho en nuestra industria, es el tema, y lo que se viene es el tema de la robotización, ¿no? Es decir, la inclusión de toda la robótica en las obras, desde por ahí tareas más difíciles o pesadas, como puede ser movimiento de suelos, demoliciones y demás, hasta quizás tareas de terminaciones más delicadas, en donde también están empezando a experimentar en ese campo. Y no puedo dejar de mencionar los proyectos que están vigentes y que están siendo cada vez más cercanos, que son las impresoras 3D, pero en este caso se usan para imprimir viviendas. Directamente se están ejecutando viviendas, prototipos y demás que hacen que las viviendas en muy poco tiempo queden resueltas en forma automática de la mano de una impresora. Con lo cual,
el avance de la tecnología, la llegada de todas estas nuevas formas de construir, materiales, recursos y demás, creo que hacia adelante nos obliga a estar pensando cómo va a ser la industria de construcción del futuro en los tiempos. Yo personalmente creo que hay espacio para todos los sistemas constructivos, desde el sistema tradicional, pasando por diferentes alternativas que se presentan en el mercado. Y también creo que la sustentabilidad, en definitiva, que es lo que apuntamos todos, podría ser la llave para solucionar varias dificultades que hoy tenemos a nivel realidad con la carencia de viviendas y con algunos temas asociados al déficit habitacional. Me parece que puede ser una llave la sustentabilidad para resolverlo. Con respecto al impacto de las personas, yo creo que el hecho de poder desarrollar sistemas constructivos hechos en fábricas o en talleres hacen de que primero se pueda reducir muchísimo los tiempos, segundo que se pueda reducir mucho el tema de la producción de residuos. No nos olvidemos que la industria de la construcción es una de las grandes industrias que mayor cantidad de residuos produce. Esos residuos de materiales necesitaron energía para transformarse, energía para transportarse y luego energía para poder ser nuevamente tratados. Entonces, creo que es un punto a tomar en cuenta. La eficiencia energética, como decía Leandro, la construcción consume aproximadamente el 30-35% de toda la energía, o sea que si nosotros tenemos un proceso industrial, podemos de alguna manera mejorar la eficiencia energética, podemos dotar de valor y usar materiales diseñados para tal fin, que muchas veces en obra es bastante difícil de utilizar. Entonces, me da la sensación que todo esto, la reducción de la huella de carbono, impacta claramente en el bienestar de las personas, ¿no? Y además que tenemos la posibilidad de entregar viviendas de calidad, acondicionadas térmicamente, y con todo lo que exigen las normativas y el mercado de la actualidad. Muchas gracias, Juan Carlos. No sé si te respondí o quedó algún tema. Muy bien, gracias por tu palabra, Juan Carlos. Y finalmente, bueno, estamos con el ingeniero Carlos Grimberg. Carlos, vos como proveedor de servicios y en el tema de consultoría de aire acondicionado, ¿cómo ves vos que esto afecta sobre todo la calidad de aire y en esta nueva normalidad que se habla y cómo afecta esto en la forma en que nos relacionamos con las personas y cómo afecta la operación de edificios? Hola, bueno, buenas tardes. Gracias a la gente de Expo Construir que nos permiten tener esta presentación a Argentina Green Building. Yo creo que el COVID nos golpeó muy fuerte en marzo y nosotros hemos tenido en la malaria o en la dificultad de este problema una satisfacción, entre comillas. Yo estuve trabajando desde el lado del aire acondicionado en una serie de unos 15 edificios de oficinas en el centro de Buenos Aires, trabajando con los facility management de esos edificios, evaluando protocolos COVID para que pronto, esperemos que pronto, se puedan volver a ocupar con distintas modalidades. De esa evaluación, la satisfacción que tuve fue que en los edificios que estaban certificados LEED, los cambios que teníamos que introducir para ajustarnos a distintos protocolos COVID fueran mínimos. ¿Y por qué fue eso? Básicamente porque, aunque los protocolos COVID hoy no son un documento estático, sino lamentablemente dinámico, porque todos los días, así como la OMS dice un día una cosa y otro día la otra, en aire acondicionado también existen algunas variaciones.
Pero nosotros que usamos las normas ASHRAE, que son las normas de la Asociación Americana de Ingenieros en Refrigeración, Calefacción y Aire Acondicionado, y que las aplicamos en los edificios que se certificaron, porque LEED usa esas normas como criterio de certificación para sus edificios, las modificaciones a los sistemas de aire acondicionado fueron mínimas. Y básicamente radicaron en implementar sistemas de flash out. ¿Qué son sistemas de flash out? Son sistemas de renovación total de aire. Y si ustedes pierden un ratito en las normas LEED, van a ver que LEED recomienda que un edificio terminado, antes de su ocupación por los inquilinos, por los usuarios del edificio, se recomienda hacer una renovación total del sistema del aire que está en el edificio, que es este flash out, y una vez terminado ese flash out, cambiar los filtros de los equipos para que los desperdicios o los productos nocivos que hayan tenido durante la obra sean eliminados en el sistema de limpiado. Cambiados los filtros, el equipo funciona nuevamente como 0 kilómetros. Nosotros en los edificios estamos implementando estos sistemas de flash out que permiten que, si lo hacemos durante la noche, a la mañana siguiente, cuando se produce la ocupación del edificio, podemos garantizarle a todos los ocupantes que el edificio está libre de todo tipo de germen. Entonces, básicamente, para hacer esta conclusión COVID, LEED, ASHRAE, es que aquellos edificios que se construyeron bajo normas LEED, que aplicaron específicamente en aire acondicionado ASHRAE, para ajustarse a COVID, hicieron cambios operativos. Prácticamente ninguna inversión en activos fijos que impliquen cambios de ventiladores, cambios de equipos. Más aún, los filtros que se usan en los sistemas de aire acondicionado que certifican LEED, están cumpliendo con las normas que exige COVID. La terminología es muy fácil, se llama MERV y el número es el número 13. Si tenemos filtros MERV 13 de aire exterior, tenemos aire limpio en el edificio. ¿Qué saco con esto para el mercado argentino? Nosotros empezamos con LEED en el 2007. Yo tengo en aire acondicionado muchos más años y les puedo decir que antes del 2007 ASHRAE era un tema que existía, por supuesto, pero de muy poca aplicación en el mercado local. Ni los pliegos, ni los especialistas, más allá de que conocíamos ASHRAE, especificábamos ASHRAE. La irrupción del sistema de sustentabilidad con normas claras de eficiencia energética y cuidado de aire exterior obligó a familiarizarse cada vez más con ASHRAE. Implementamos ASHRAE, implementamos LEED y tenemos edificios relativamente sanos. ¿Qué queremos decir con esto? Que cuando hablamos en Argentina Green Building del cambio de paradigmas, acá se ve reflejado ese cambio de paradigmas. Cambiamos los paradigmas de diseño y obtenemos edificios saludables. No es que el Green Building busca solamente la eficiencia energética. Evidentemente la eficiencia energética es uno de los elementos vitales y es uno de los elementos que mueve a los desarrolladores a certificar porque suponen un menor consumo de energía, por lo tanto, si hay una mayor inversión, un mayor recupero de capital. Pero hay ítems no tangibles hasta que pasa lo que nos pasa hoy. Y uno de esos ítems es la calidad del aire interior. Argentina nunca tuvo problemas visibles de sick building, de edificios enfermos, y tampoco hubo una industria del juicio del sick building como por ejemplo hay en Estados Unidos. Pero todo eso va vinculado a la calidad del aire. Y la calidad del aire en la Argentina nos encontramos que hoy hay confusión en el gobierno, hay confusión en los organismos de salud, que en estos días han venido emitiendo protocolos para la temporada de verano, donde asumen que el aire acondicionado es el responsable de la difusión de ciertos
del COVID. Y cuando está claro que no es así. Lo que está muy mal, y compartimos, es la recirculación de aire en un ambiente cerrado. Pero si yo tengo un sistema de aire acondicionado donde renuevo el aire exterior, donde ese aire exterior es filtrado por los filtros que mencionábamos antes, un restaurante, un salón, no va a tener problemas con el aire acondicionado. Y el aire acondicionado no va a ser el responsable de la difusión del COVID. Ahora, si en cambio de tener ese tipo de aire acondicionado, tengo un split que recircula constantemente dentro de un local densamente poblado, comparto esa decisión. Pero no puedo poner en boca de todo, en boca del aire acondicionado, la responsabilidad que no es de ella. ¿Cuál es la conclusión? Que si aplicamos las normas de sustentabilidad, aún en pequeños locales comerciales, aún en pequeños restaurantes, o en grandes shopping, en grandes aeropuertos, en grandes lugares de concentración de público, si yo renuevo el aire durante el día, lo limpio cuando el edificio está deshabitado y uso sistemas de filtrado, me voy a encontrar que los nuevos paradigmas de la sustentabilidad y el bienestar de las personas, que es el título que le dimos a esta presentación, se adapta perfectamente a las normas LEED y caminamos hacia un destino seguro y limpio, solamente aplicando las normas LEED. No tenemos que inventar nada. Conducta, aislamiento de personas, distanciamiento y normas de calidad de aire. Muchas gracias, Carlos. Te hago una pregunta final a esto relacionado, porque hablaste de varios sectores de la construcción, pero por ahí algunas personas de la audiencia preguntarían qué pasa con la vivienda o con los edificios de propiedad horizontal, donde básicamente los que existen son los mini splits y sobre todo la apertura y el cierre de ventanas, que es mucho más operables que en el sector de edificios que vos mencionaste recién. Buenísima pregunta, Guillermo. Como concepto, la ventilación natural es ideal. Yo planteé estos sistemas de flash-out que parecen complicados porque los edificios modernos de oficina tienen curtain wall, que son paredes de vidrio fijas que no se abren. Evidentemente, en nuestras casas tenemos que aplicar lo que nuestros antepasados nos enseñaron y toda la vida hicieron. Ventilar, ventilar y ventilar es la solución ideal para todo este tipo de situaciones. Usar un mini split en tu casa, donde estás vos solo o con tu familia, sin visitas, no tiene ningún inconveniente porque sos vos, con tu familia núcleo, la que está en ese edificio. Si vos me decís que en tu casa vas a hacer una fiesta para 30 personas, cosa que hoy está totalmente contraindicado, evidentemente no podés usar un mini split de recirculación en el living de tu casa. Vas a tener que abrir la ventana. Ahora, si vamos a ámbitos de un edificio de propiedad horizontal con amenities, la misma recomendación que en una oficina. Solo podés usar equipos de aire acondicionado que renueven y filtren el aire. Si vas a usar locales individuales, podés usar un split. Y siempre la ventilación va a ayudar a todas estas situaciones. Bueno, muchas gracias, muy claro tus palabras, Carlos. Y para darle una definición y terminar de este evento, este programa que hemos puesto para que pueda ser descargado y visto dentro de Expo Construir, les voy a hacer unas preguntas, o más bien quisiera unas palabras finales, empezando por Leandro, ¿no? Leandro, vos hablaste empezando de las normativas, de los códigos y las leyes, y terminamos con Carlos también hablando de los códigos ASHRAE, de esta norma o calificación de edificios sustentables como es LEED. ¿Y cuál es tu percepción en temas de cómo está abordado la eficiencia energética y sobre todo, yendo a los que nos convoca hoy, el bienestar de las personas, el tema del confort térmico, ¿no? Cómo el confort térmico impacta no solo en el consumo energético, pero más que nada en el confort hidrotérmico y por supuesto en la salud de las personas que habitan las viviendas o en general todos los edificios. ¿Cuál es tu apreciación final sobre esto? Bueno, coincido con lo que dice Carlos.
Está claro que no es un problema de aire acondicionado, sino de los sistemas, algunos sistemas de aire acondicionado que tienen diferentes tipologías y formas de recircular el aire, y ahí es donde está el secreto, ¿no? Desde el punto de vista térmico, claramente no solamente, como bien decís Guillermo, tiene un impacto en el ahorro energético, sino que también tiene la posibilidad que si se dimensionan bien los equipos, cuando uno tiene una muy buena envolvente, una muy buena aislación y usa las aislaciones tanto de piso como de envolvente, como las aberturas en general, claramente podés utilizar equipamientos tanto de calefacción como de aire acondicionado de menores tamaños, más silenciosos, y no tenés esa necesidad de estar renovando el aire todo el tiempo como pasa cuando la calidad de aislación es mala. No solamente el confort tiene que ver con cuestiones de temperatura, tiene que ver también con la reducción o tener una buena aislación. No solamente tiene impacto en la parte térmica, tiene que ver con el confort a través del silencio, la posibilidad de estar bien aislados del ambiente externo, por un lado, y por otro lado, lo que decíamos recién, un buen dimensionamiento de equipos de aire acondicionado hace que también los ruidos en el interior de la vivienda sean menores. Aunque parezca mentira, pero cuando los ruidos externos invaden el interior de una vivienda, hay que levantar los niveles de los televisores o de la música, o nosotros mismos elevar nuestros tonos de voz y demás. Y todo eso, la posibilidad de estar en un ambiente mucho más tranquilo desde la parte auditiva, sumado a la parte térmica, estar en un ambiente confortable, mucho más estable, o sea, poder lograr una temperatura razonable, unos 24 grados en el verano, es mucho más fácil que cuando no se conecta con la aislación. Y lo que decían también recién, hoy la verdad que vamos descubriendo que hay un tema de calidad de aire que en Argentina empezamos a descubrir que tiene una importancia fundamental. Entonces, cuando vos sumás, y me quiero abrir un poquito de lo que es ya sustentabilidad y como derivación de sustentabilidad, bien lo decían Marcelo, lo decían quienes me precedieron, claramente empezar a pensar en lograr un confort, en lograr una mejor calidad de vida dentro de lo que son nuestras oficinas, o hospitales, o comercios, o viviendas. Tiene que ver con todo, tiene que ver con el tema térmico, con el tema acústico, con el tema calidad de aire, sin lugar a dudas. Así que me parece que estas crisis, como hizo muy bien ahí Carlos en empezar a hablar del COVID, porque siempre este tipo de cuestiones producen un antes y un después muy claro. Nosotros estamos viendo hoy como productores de materiales de construcción, y a través de varias encuestas que hemos hecho, claramente las personas han tenido que viven más en sus casas, han estado viviendo mucho más tiempo en sus casas, por un lado, se dan cuenta que la casa, cuando se transforma en un hogar en donde se vive y hay una mayor permanencia de tiempo, se empiezan a encontrar las deficiencias, y también se encuentra con que ahora tu casa también es la oficina tuya, la oficina de tu esposa, porque también hoy también se trabajan las dos personas integrando una pareja, y también se transformó en parte en escuela. Entonces, ahí empezamos a encontrar algunos problemas de aislación, de paredes, de aislación de aberturas y demás, y todo eso ha llevado, si uno mira cómo se han incrementado este tipo de materiales en estos 3-4 meses, y con este boom que hay ahora de materiales de construcción, está muy claro cómo la gente está pensando en incrementar la calidad de su vivienda, pensando en estas cuestiones, ¿no? En lograr una mayor aislación, en lograr una mayor, tanto acústica como térmica, y también una mejor calidad de vida dentro de sus casas. Así que estos puntos de inflexión, yo creo que el COVID va a ser un punto de inflexión muy claro que nos va a permitir empezar a pensar en muchas cosas, empezar a poner la salud de las personas
el cuidado del planeta, el cuidado colectivo, el respeto hacia los demás, se ponen o se deberían poner en el tapete, de manera que empecemos a pensar de una manera totalmente distinta a lo que veníamos haciendo, sin ser tan individualistas como lo hacíamos antes. O sea, hoy este tipo de realidades que nos toca vivir son disruptivas y tienen sin duda un impacto y consecuencias fuertes en nuestros hábitats y donde nos toca vivir o trabajar o desenvolvernos en nuestra vida cotidiana. Así que creo que hay un claro antes y después en la forma en que tenemos de ver, y seguramente esto va a acelerar a que lograr cambios que nuestros gobernantes empiecen a pensar de una manera, empiecen a tener en cuenta todas estas cuestiones. Cuando uno mira con la calidad que se construyen muchas veces las viviendas sociales, y uno mira que el grado de exposición a que esas personas deberían, que a veces hay dificultades para calefaccionar, y encima las viviendas también tienen una muy mala aislación térmica, creo que esto tiene que servir para que empecemos a pensar de una manera mucho más responsable y pensando más en el futuro y de manera, aunque valga bien la palabra, cae bien, mucho más sustentable. Cómo tenemos que empezar a tomar decisiones, no solamente pensando en el día de hoy, en el caso de los gobernantes, en dejar de pensar en solamente ganar elecciones, no de tener una mirada en el mediano y largo plazo, en donde claramente el cuidado del medio ambiente, el cuidado y pensar de manera sustentable y pensando en la salud de las personas, sea una política de Estado, ¿no? Así que creo que es muy importante que empecemos ahora también, nosotros como entidad y en general la población, exigir un estándar de calidad de vida superior a lo que venimos teniendo, porque también hay un mercado hoy que empieza a valorar todas estas cuestiones y la pone en valor en frente a su vida, ¿no? Así que me parece que claramente hay un antes y un después, Guillermo. Muchas gracias, Leandro. Bueno, no tenemos mucho más tiempo. Como resumen, hemos abordado varios temas, ¿no? De la sustentabilidad en términos de normativas, de códigos, cómo impactan el bienestar de las personas, algunas tecnologías. El tema de la educación, ¿no? Que es un tema que es muy recurrente, que lo vemos todo el tiempo hoy en día, en general la educación, pero también, como decía Marcelo, muy enfocado en las escuelas, en las escuelas primarias, cómo empezamos a ver la faltante de estas tecnologías, de este entendimiento de lo que es la envolvente o el confort térmico, y esto es muy importante que empecemos a tener alumnos que sean nativos en la cuestión ambiental. Y obviamente creo yo, y por lo que he escuchado de parte de ustedes, que hay también, tenemos una asignatura pendiente como sociedad, ¿no? En el tema de empezar un poco a mirar cómo empezaron las sociedades más avanzadas en Europa, en Estados Unidos, en otros lugares, donde la sustentabilidad ya es parte de la vida cotidiana y no algo que se usa en un momento por un tema determinado. Por ejemplo, que esto del COVID y estas enseñanzas que nos están dejando no pronto se vayan, ¿no? El tema de la calidad de aire, la calidad ambiental, que no nos paralice, pero tampoco en algún momento que esto se va a terminar. Creo que somos positivos de que esto va a cambiar. Tal vez haya una nueva normalidad y algunas actividades y sectores se transformen, pero no hay que olvidar que lo más importante dentro de la sustentabilidad es el bienestar y la salud de las personas. Así que les agradezco a todos por sus palabras, por haber impartido el conocimiento y haber de alguna manera brindado su visión de cuáles son estos nuevos paradigmas de la sustentabilidad y el bienestar de las personas. Si alguno quiere decir algunas palabras finales, no sé, Marcelo, vos continuabas en este orden, si querés decir algunas palabras finales para terminar de
de definir a uno de estos conceptos que estuvimos explorando en esta tarde. A ver, un nene que empezó el jardín de infantes este año, obviamente con toda la complicación y dificultad que eso significó, va a ser un líder maduro en el año 2055. Si esa persona, si esa criatura hoy no empieza a tener todo esto que hablamos recién como información y como gestión de su plataforma educativa, en el 2055 va a fracasar en cualquier cosa que haga. Es así de claro. Y no hay chance de que esto no cambie. Si no, el abismo va a ser cada vez más profundo, ¿no? cada vez más cercano a la superficie. Y sobre esa idea es, creo yo, sobre la que hay que trabajar. No hay mucha más alternativa. Hoy hay que estar poniendo en las manos de criaturas de 5 a 10 años una cantidad de información que no se está poniendo, y que si esas personas no empiezan a asimilarla, para cuando tengan que estar tomando decisiones, sea el lugar que ocupen, pero las van a tomar porque va a ser relativo a la edad que van a tener, no van a tener con qué hacerlo. Y para mí ese es el gran conflicto. Nosotros hemos visto generacionalmente nacer estos temas como idea, formaron parte de nuestro proceso. Quizás somos afortunados desde ese punto de vista. Pero para una criatura que hoy día tiene 5 años y dentro de 35, 40, va a tener 40 y pico de años, eso va a ser un dato histórico. Con lo cual necesita forzosamente formar parte de ese proceso. Y hoy no lo están siendo. Y creo que esos son los cambios que hay que implementar. Muchas gracias. Bueno. Muchas gracias, Marcelo. Bueno, Pablo, Damián y Esteban y Juan Carlos, no sé si tienen algunas apreciaciones finales. En particular coincido con Marcelo, y también hay una oportunidad enorme en aprovechar, en aplicar estas normativas en edificios existentes que se pueden adaptar y reconvertir en edificios más eficientes. Creo que esa es una oportunidad que tiene el mercado para aplicar todos el conocimiento existente ya y las tecnologías nuevas existentes para poder ser cada vez mejores y más amigables con las personas que trabajan en esos edificios. Yo totalmente de acuerdo con Pablo, y tomando la posta de Pablo y Marcelo, agregaría también, bueno, por supuesto, como dijo Pablo, edificios existentes, hay muchísimo trabajo, muchísimo trabajo para hacer ahí. El 95% son edificios, por supuesto, existentes, y los nuevos son una pequeña fracción nada más. Y para agregar a lo que dijo Marcelo, en paralelo, por supuesto, a lo que comentaba él de trabajar en esos infantes de 5 años, es trabajar también en el primario, en el secundario, en los universitarios y por supuesto en los profesionales que están hoy desempeñándose, porque creo que también se puede, la verdad que soy convencido de que se puede mejorar un poquito eso en esos grupos también. Así que sí, trabajaría en todo, por supuesto haciendo foco en lo que hablábamos hoy. Y yo simplemente sumándome también a los comentarios, también agregar que hay que desmistificar el tema de que la sustentabilidad es un costo para la sociedad. Yo creo que muy lejos de eso, es realmente lo que necesitamos para ser más competitivos como sociedad, porque eso tracciona la eficiencia y realmente es simplemente aceptar que es algo que lo tenemos que hacer mandatoriamente y que nos va a generar un beneficio para todos. O sea, por eso me parece que es valorable ponerlo sobre la mesa, discutirlo y bueno, a ver si los políticos o los dirigentes toman en el momento las riendas de esto para impulsarlo. Sí, yo por mi parte coincido, bueno, con lo que dijeron todos, ¿no? Y fundamentalmente con lo que plantea Marcelo, que la llave
está en la educación. Creo que tenemos una gran oportunidad, tenemos muchísimo para hacer, y tenemos, o debemos tener como sociedad una mirada a largo plazo, entender que estos son procesos que en otros países ya llevan 25, 30 años, como explicábamos, pero en algún momento, como dice el refrán, todo camino de 1000 millas comienza con un paso. Tenemos que dar ese primer paso y comenzar con la educación desde abajo, ¿no? Para que cuando esas generaciones, como explicaba Marcelo, lleguen a la superficie, realmente la sustentabilidad sea algo que esté incorporado en el ADN, y no algo que sea objetivo. Así que esa es mi mirada y mi reflexión, ¿no? Educación y mirada a largo plazo, y mientras tanto tratar de hacer lo mejor posible con lo que tenemos y con los recursos que están a nuestro alcance. Bueno, muchísimas gracias a todos por haber participado, y les agradecemos de vuelta a Darío y a Silvano por habernos dado la oportunidad como grupo y parte del directorio de Argentina Mining Council de haber participado de esta charla. Así que bueno, nada, los dejo con estas reflexiones finales y damos por terminado en este momento este debate acerca de nuevos paradigmas de la sustentabilidad y el bienestar de las personas. Muchas gracias. Saludos a todos. Abrazo. Saludos a todos. Saludos, hasta luego, gracias. Luego.